Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 18 de octubre del año 2022. Comenzamos con noticias que llegan desde el Senado de la República porque se aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2023. El texto fue aprobado por la llamada aplanadora del gobierno Petro sin modificaciones frente al texto presentado. El presupuesto tiene un total de 77,9 billones de pesos para el pago de la deuda pública, 54,8 billones de pesos para educación y 50,2 billones de pesos para el sector salud. En este presupuesto también se aumentó en 160.000 millones de pesos los recursos para los subsidios de Mi Casa Ya en el año 2023. Habla sobre el texto el ministro José Antonio Campo. El presupuesto que está a consideración de ustedes ya tiene un aumento del 5%, insuficiente. Y a todos aquellos que quieren más presupuesto, como los amigos de oposición, pues los invito a votar favorablemente la reforma tributaria. Por otro lado, después de haberse conocido que el Partido Liberal no votará la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro como está planteada, se conoció el documento en el que el expresidente César Gaviria expone una a una sus preocupaciones sobre la iniciativa que está siendo tramitada en el Congreso. El proyecto entrará la próxima semana a sus dos últimos debates en las plenarias de Senado y Cámara y Gaviria expuso sus líneas rojas en 17 páginas, en donde empieza hablando de la necesidad de la reforma y de la justificación que ha dado el presidente para tramitar esta iniciativa con la meta de recaudar 22 billones de pesos para hacer realidad sus propuestas de campaña. Entre otras cosas, al exmandatario no le gustan los impuestos a personas naturales que dice que son inequitativos y desproporcionados. Puso como ejemplo a una persona con un salario mensual de 40 millones de pesos que tendría que destinar un salario mensual al año para el pago del impuesto adicional, un incremento que considera desmedido. El gobierno dijo que va a analizar los peros del Partido Liberal a esta reforma tributaria. Habla otra vez el ministro José Antonio Campo. Que vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones. Todas las observaciones del expresidente Gaviria las pueden encontrar en nuestra página de internet www.bluradio.com. Por otro lado, este 19 de octubre, el miércoles, el partido de la U también definirá en una reunión de bancada cuál será su posición frente a la reforma tributaria, esto de cara a los últimos debates de la iniciativa que se realizarán en las plenarias la próxima semana. Habla Saray Roballo, la representante a la Cámara por Córdoba. Aunque seamos de gobierno, hay unos temas críticos que nos preocupan. Tema de los tenderos, donde se va a ver muy afectada la clase más vulnerable que vive precisamente de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El sector de hidrocarburos y mineros afectará la inversión extranjera y también el patrimonio. Seguimos hablando de política porque también este miércoles se va a votar la prórroga a la Ley 418 de 1997, que es conocida como la Ley de Orden Público, que es el marco legal para la paz total. Horas antes de la votación se conoció un llamado MICO que, según el senador David Luna de Cambio Radical, incluyeron en la ponencia para el debate en plenarias. Se trata del artículo 17 que buscaría encontrar una salida a la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro de sacar a los jóvenes de la primera línea capturados presuntamente de forma arbitraria de las cárceles. El camino sería facultar al presidente para que, en el marco de la política de la paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que sean condenadas por conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta social. Aquí entrarían todas las personas capturadas durante el paro nacional. También el artículo dice que los beneficiarios de esta medida saldrían de un listado que tendría que elaborar el Ministerio de Justicia. Justamente hablando de la paz total, el expresidente Iván Duque se fue lanza en ristre contra esta figura. Dice que los narcotraficantes deben entregar la totalidad de los bienes y que a la segunda Marquetalia solo le queda el camino del sometimiento a la justicia. Escuchemos al expresidente Duque. Ellos claramente reincidieron, es decir, violaron el acuerdo y la generosidad del pueblo colombiano. Y por lo tanto, a ellos no se les puede dar ese tratamiento porque ya hoy, con esa violación flagrante, lo único que les corresponde son las máximas penas contenidas en la legislación colombiana. En otras noticias, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, anunció que ya se formalizó la solicitud al gobierno de Joe Biden con el fin de eliminar la visa de turista para los colombianos, muy similar al anuncio que hizo el Reino Unido. Murillo escribió en su cuenta de Twitter:
Gran noticia la decisión del Reino Unido de eliminar la visa de turismo a los colombianos. Es el resultado de un largo y juicioso proceso. De otro lado, ya formalizamos una solicitud similar al gobierno de Estados Unidos con el fin de eliminar este mismo tipo de visado. Esperamos que la propuesta de no exigir visa de turismo a los colombianos en Estados Unidos sea una realidad en un futuro. Esto fortalecerá los lazos de hermandad de nuestros pueblos en condiciones de igualdad y en el marco de nuestra relación especial estratégica que cumplió ya 200 años, cierro comillas. Y hablando del retiro de la visa para visitar el Reino Unido para los colombianos, el embajador británico George Hudson destacó que esta es una muestra para afianzar las relaciones diplomáticas con el cambio de gobierno. Para empezar, es importante que enfoquémonos en la implementación de esos acuerdos y ojalá podamos ir más allá también, ¿no? Con otros grupos, pero es un proceso de largo plazo. En noticias de orden público, el ejército confirmó que el sargento segundo Ramiro Cruz Gálvez y el cabo primero Jairo Velasco Medellín perdieron la vida en enfrentamientos del Ejército Nacional con el grupo armado Estructura Décima en el municipio de Puerto Rondón, esto en el departamento de Arauca. Y por otro lado, en las últimas horas fue encontrado en una quebrada en el municipio de Bello, en Antioquia, un balde que tenía en su interior los pies de un hombre quien al parecer fue descuartizado. Habla al respecto el teniente coronel Oscar Javier Herrera de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Inmediatamente informamos al cuadrante, llegando al lugar de los hechos y verificando la información, tomamos contacto con Investigación Criminal de la Policía Nacional para hacer el levantamiento de estas partes humanas. En noticias judiciales, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera al establecer que ya cumplió su pena. Él había sido condenado a prisión 4 años, 10 meses y 15 días por el llamado cartel de la Toga. La decisión de la Corte se dio tras revocar el fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en el que se le había denegado la libertad. Según la Sala de Casación Penal, Moreno ya cumplió la sanción que se le impuso mediante sentencia del 7 de marzo del año 2018. Y en más noticias judiciales, en Barranquilla fue enviado a la cárcel el conductor señalado de atropellar en estado de embriaguez a un ciclista este fin de semana y acabar con la vida del deportista en plena vía al mar. El conductor no aceptó los cargos y el día del accidente tampoco permitió que le practicaran la prueba de alcoholemia. Habla el abogado Diego Duque, representante de la familia de la víctima. Ahora esperamos es que el proceso avance y obviamente pues se obtenga verdad, justicia y reparación, como son los derechos que le asisten a las víctimas en este lamentable caso. Hablamos ahora del invierno que está azotando el centro del país porque 2 turistas desaparecidas, una ruta escolar atrapada y al menos 100 personas afectadas es el saldo que dejan las lluvias hasta el momento en el departamento de Cundinamarca. Al respecto, habla el delegado del Cuerpo de Bomberos, Álvaro Farfán. Principalmente tenemos varias situaciones que se vienen presentando tanto en el municipio de Fusagasugá y Pasca, donde tenemos creciente súbita del río Corrales y donde se presentó debido a una correntía que se genera al atrapamiento de un vehículo o una ruta escolar. Afortunadamente se lograron rescatar esos menores sin ninguna lesión aparente. En información internacional, Estados Unidos hará uso de 15 millones de barriles de petróleo adicionales de sus reservas estratégicas para tratar de aliviar el precio de los combustibles y el presidente Joe Biden no descartará recurrir a más, según dijo un funcionario de la Casa Blanca. Para cumplir la ley del ex. Va a ir Falcao para pegarle. Va Falcao, el tigre que le pega. Y en deportes, el colombiano Radamel Falcao García fue figura para el Rayo Vallecano y verdugo para el Atlético de Madrid, en donde es ídolo tras su paso entre los años 2011 y 2013. El tigre puso el empate para el Rayo Vallecano ante el Atlético al minuto 92. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.